El Mago de Oz. Dorothy vivía en las praderas de Kansas con su tía Em y su tío Henry. Su casa era pequeña y para edificarla tuvieron que traer la madera desde muy lejos. Solo tenía 4 paredes, un suelo y una techumbre, y entre estas 4 paredes había un fogón, un armario para los platos, una mesa, 4 sillas y 2 camas. El tío Henry y su mujer, la tía Em, dormían en la más grande, en un rincón. Dorothy en una cama más pequeña, en otro. No tenía sótano, solamente una pequeña cavidad en el suelo que les servía de refugio contra los ciclones. Los 3 se escondían allí cuando uno de aquellos terribles torbellinos era lo bastante fuerte como para llevarse por los aires cualquier cosa que se encontrara en su camino. A la cavidad se entraba por una pequeña trampilla situada en el centro de la pieza. Allí empezaba una escalera que conducía al pequeño y umbrío agujero. El tío no reía nunca. Totó era el único que hacía reír a la niña. Él fue quien salvó a Dorothy de crecer tan gris como cuanto la rodeaba. Totó no era gris, era un simpático perrito de pelo negro, largo y sedoso, como negros eran los 2 ojos que brillaban a ambos lados de su graciosa naricilla. Niña y perro jugaban a todas horas, y Dorothy le profesaba un cariño entrañable. Sin embargo, aquel día no jugaban. Tío Henry, sentado en el escalón de la entrada, miraba el cielo con ansiedad, pues el día estaba más gris que de ordinario. También Dorothy y Totó se mostraban inquietos y miraban al cielo mientras la tía Em fregaba los platos. Podía oírse el susurro del viento que a su paso hacía inclinarse la hierba, prediciendo la inminente tormenta. De pronto, un penetrante silbido surcó el aire y mirando hacia el sur pudieron ver perfectamente las ondas que el fuerte viento producía en la hierba. El tío Henry se levantó bruscamente. «¡Se aproxima un ciclón! ¡Em!», advirtió a su esposa. «Iré a proteger el ganado». Y uniendo la acción a la palabra, corrió hacia el establo donde se encontraban vacas y caballos. Tía Em salió de la casa y enseguida se dio cuenta del peligro. «¡Pronto, Dorothy! ¡Corre al refugio!». Totó se escapó de las manos de Dorothy y corrió a refugiarse bajo la cama, perseguido por la niña que quería atraparlo de nuevo. Tía Em, vacilante y llena de miedo, levantó la trampilla que daba paso al refugio y comenzó a bajar la escalera. Por fin consiguió Dorothy atrapar a Totó, hecho lo cual siguió a su tía. Pero cuando se hallaba a mitad de camino, aún en la habitación, sopló un fuerte vendaval que hizo temblar la casa desde los cimientos. La niña se tambaleó, perdió el equilibrio y se quedó sentada en el suelo. Algo muy extraño sucedió en aquel preciso instante. La casa giró sobre sí misma 2 o 3 veces y comenzó a elevarse por los aires. ¿Qué había sucedido? Los vientos del norte y del sur chocaron precisamente en el lugar en que se encontraba la casa, convirtiéndola en centro del terrible ciclón. En el centro del temporal, el aire está remansado y generalmente tranquilo, pero la fuerte presión que ejercía a cada lado de la casa fue aumentando por momentos hasta levantarla muchas millas por encima del ciclón, arrastrándola con toda facilidad como si de una pluma se tratara. En el interior de la casa reinaba la más completa oscuridad. En torno a Dorothy, el viento aullaba terriblemente. La niña notó que flotaba con gran facilidad como si fuera un astronauta. Luego de las primeras vueltas en que la casa se ladeara, sintió como si la estuvieran meciendo. Experimentó la misma sensación que debe experimentar un niño al que mecen en su cuna. Al perrito Totó, en cambio, no le gustó aquello. Corrió por toda la habitación enloquecidamente, sin dejar de ladrar con todas sus fuerzas. Dorothy se sentó en el suelo tranquilamente. No tenía miedo, se limitaba a esperar el desenlace de tan singular aventura. De nuevo Totó se acercó a la trampilla que estaba abierta y se cayó dentro. La niña se dio un buen susto, creyó que lo había perdido para siempre, hasta que se dio cuenta de que una de sus orejitas sobresalía por el borde del agujero. A causa de la fuerte presión del aire, Totó pudo mantenerse allí y no se había precipitado en el vacío.
Dorothy se fue arrastrando hasta el borde del agujero, cogió la oreja que sobresalía y tiró de ella, metiendo de nuevo a Totó en la habitación. Después cerró la trampilla para que aquello no volviera a repetirse. Las horas pasaban y Dorothy volvió a sentirse sola y asustada. El sonido del viento zumbando a su alrededor era tan fuerte que casi la ensordecía. Al principio se dijo que, a lo peor, la casa acabaría por estrellarse contra el suelo cuando volviera a descender. Pero el tiempo pasaba y nada terrible sucedía. Finalmente se sintió cansada y con ganas de dormir. Se arrastró por el suelo inclinado hasta su cama, se tendió sobre ella y cerró los ojos. Totó la siguió, tumbándose a su lado. A pesar del incesante ruido del viento y de las oscilaciones de la casa que se mantenía inclinada, Dorothy se sintió a gusto y no tardó en sumirse en un sueño profundo. Se despertó con un golpe tan fuerte e inesperado que, de no haber estado tendida en la cama, probablemente hubiera sufrido algún daño. La brusca sacudida le hizo perder la respiración y preguntarse sobresaltada qué sucedía. Totó frotó su naricilla contra la cara de la niña al tiempo que gimoteaba asustado. Dorothy se levantó y pudo percatarse de que la casa ya no se movía ni estaba en tinieblas. Brillantes rayos de sol penetraban por la ventana, inundando de luz la habitación. Saltó de la cama y se dirigió corriendo hacia la puerta que abrió de par en par. La niña lanzó un grito de alegría. El maravilloso paisaje que vio a su alrededor hizo que sus ojos se abrieran como platos. El temporal había depositado la casa en una zona de insuperable belleza. Rodeaban la casa espléndidas extensiones de césped con grandes árboles cargados de ricos frutos. Por doquier se veían macizos de bellísimas flores, y pájaros exóticos de precioso plumaje revoloteaban de aquí para allá. Un poco más lejos se deslizaba un arroyuelo de rápidas y cantarinas aguas entre las verdes praderas, produciendo con su dulce murmullo una sensación de vida que contrastaba con las grises y áridas estepas en que Dorothy había morado. Mientras miraba extasiada el sorprendente y maravilloso paisaje, observó que se dirigía hacia ella un grupo de personas las más extrañas que hubiera visto jamás. No alcanzaban la altura de la gente mayor, pero tampoco podía decirse que fueran enanos. Tenían sobre poco más o menos la estatura de Dorothy, que para su edad era más bien alta. Pero a simple vista, aquellas personas parecían tener bastante más edad que la pequeña. El grupo que se aproximaba estaba formado por 3 hombres y una mujer, todos ellos vestidos de modo estrafalario. Lucían sombreros redondos terminados en punta cónica, con diminutas campanillas en el borde que tintineaban al andar. Los de los hombres eran azules y blancos, igual que el tocado de la mujercita, que vestía una hermosa túnica blanca salpicada de estrellas que refulgían al sol como diamantes. Los hombres vestían de azul y calzaban botas brillantes de punteras enrolladas. Pensó Dorothy que los hombres debían tener la misma edad que su tía Henry, ya que 2 de ellos lucían barba. La mujercita era mayor, sin duda. Andaba con torpeza y tenía el pelo blanco y el rostro surcado de arrugas. El grupo se detuvo antes de llegar a la casa de Dorothy. Cuchichearon entre ellos como si no se atrevieran a continuar. Por fin, la mujercita se acercó a la pequeña, hizo una leve reverencia y dijo con voz dulce: «Bienvenida, nobilísima hechicera, a la tierra de los muscos. Te damos las gracias por haber matado a la perversa bruja del este. Nos has librado de la esclavitud». Dorothy, sorprendida, no dijo nada de momento. Ella no era ninguna hechicera y no había matado a ninguna bruja. Solo era una inocente niña que había sido arrastrada por un ciclón hasta ser depositada donde ahora estaba. Por fin se atrevió a decir: «Le agradezco sus palabras, pero debe haber alguna equivocación. Le aseguro que yo no he matado a nadie». «De todas formas lo hizo tu casa», replicó la ancianita con una dulce sonrisa. «Y eso me basta. Mira», añadió señalando un rincón de la casa. «¿No ves allí unos pies?». La pequeña miró y no pudo evitar un chillido de miedo.
Allí, exactamente debajo de la viga maestra, podían distinguirse 2 pies calzados con zapatos de plata muy puntiagudos. «¡Oh, querida, querida!», exclamó Dorothy cruzando las manos en un gesto de desolación. «La casa ha caído sobre ella. ¿Qué podemos hacer?». «No podemos hacer nada», dijo la ancianita calmosamente. «¿Y quién era?», preguntó la niña. «Ya te lo he dicho, la perversa bruja del este. Durante muchos años ha tenido cautivos a todos los muscos. Ahora son de nuevo libres gracias a ti». «¿Quiénes son los muscos?», quiso saber Dorothy. «Son el pueblo que vivía en Tierra del Este, el reino de la bruja perversa». «¿Acaso eres tú una musco?», preguntó la pequeña. «No, pero ellos son mis amigos. Yo vivo en la Tierra del Norte». «¿Eres una bruja de verdad?», siguió investigando Dorothy. «Sí, lo soy», contestó la ancianita, «pero soy buena y la gente me quiere». «Yo siempre pensé que todas las brujas eran malas», dijo la chica, un poco asustada al hallarse en presencia de una bruja auténtica. «Oh, no, te equivocas. Solamente había 4 brujas en la tierra de Oz. 2 de ellas, las que viven en el norte y en el sur, son buenas. Sé que es cierto porque yo soy una de ellas. No puedo equivocarme. Las que vivían en el este y el oeste eran brujas malas. Pero ahora que acabas de matar a una de las 2, solo queda la bruja mala del oeste». No sé, musitó Dorothy. «Tía Em me solía decir que todas las brujas eran malas». «¿Quién es tía Em?», preguntó la ancianita. «Es mi tía, con la que vivo en Kansas. Yo vengo de allí». La bruja del norte reflexionó durante unos instantes con los ojos fijos en el suelo. «Yo no sé dónde está Kansas. Jamás he oído ese nombre», dijo al fin levantando la vista. «¿Se trata de un país civilizado?». «Oh, desde luego», repuso la pequeña. «Bueno, eso lo explica todo. Tengo entendido que en los países civilizados no hay magos, ni brujas, ni hechiceros, pero la tierra de Oz no es civilizada. Por eso hay brujas y magos entre nosotros». «¿Magos?», inquirió Dorothy. «¿Quiénes son los magos?». «Oz es el gran mago», susurró la bruja del norte, «el más poderoso. Vive en la maravillosa ciudad de Esmeralda de Oz». Antes de que Dorothy pudiese hacer otra pregunta, los muscos que se habían mantenido apartados y en silencio lanzaron un agudo grito al tiempo que señalaban la viga bajo la que se encontraba el cuerpo de la perversa bruja del este. La ancianita miró y sus labios esbozaron una leve sonrisa. Los pies de la bruja aplastada por la casa habían desaparecido. Solo quedaban los preciosos zapatos de plata. «Era tan vieja», explicó la bruja del norte, «que sus pies se secaron al sol rápidamente. Pero los zapatos de plata te pertenecen». Se agachó para recogerlos y tras limpiarles el polvo se los dio a Dorothy. «Esa bruja estaba orgullosa de sus zapatos», dijo uno de los muscos. «Tienen ciertos poderes que nosotros desconocemos». Tras un momento de silencio añadió: «Al norte, bastante lejos de aquí, hay un gran desierto que nadie se atrevería a cruzar. Quienes lo han hecho han perdido la vida». «Lo mismo sucede con el sur», dijo otro. «Yo he estado allí y lo sé muy bien. El sur es el país de los Quadling». «Yo debo decir otro tanto del oeste», afirmó el tercero, «donde viven los Winkies. Allí gobierna la bruja mala del oeste que te haría su esclava si cayeras en su poder». «Yo vivo en el norte», dijo la ancianita, «y en su propio límite está ese desierto tan extenso que rodea la tierra de Oz. Mucho me temo, queridita, que tendrás que quedarte a vivir con nosotros». Dorothy se sentía muy sola entre aquella gente tan rara y comenzó a sollozar. Los muscos, que parecían muy sensibles, también se echaron a llorar sacando los pañuelos para enjugarse las lágrimas. La viejecita balanceó su sombrero sobre la punta de la nariz al tiempo que cantaba 1, 2, 3. De súbito, el sombrero se convirtió en una pizarra en la que apareció escrita la siguiente leyenda: «Dejad que Dorothy vaya a la ciudad de Esmeralda».
La ancianita, cogiendo la pizarra de su nariz, leyó las palabras que en ella aparecían escritas y preguntó a la niña: «¿Te llamas Dorothy, querida?» «Sí, así me llamo», contestó la chica secándose las lágrimas. «Entonces debes ir a la Ciudad Esmeralda. Quizás te ayude el mago de Oz». «¿La Ciudad Esmeralda? ¿Dónde está?», preguntó la pequeña. «Justo en el centro del país, y en ella gobierna Oz, el gran mago del que te hablé». «¿Es bueno ese hombre?», preguntó la chica con interés. «Es un buen mago. No sé si es un hombre o no. Nunca lo he visto». «¿Cómo podré llegar hasta su presencia?», inquirió Dorothy. «Es un largo viaje. Tendrás que andar mucho a través de un país que a veces es benigno y a veces terrible. Pero tranquilízate. Usaré de todas mis artes mágicas para librarte del mal». «¿No vendrás conmigo?», preguntó la pequeña mirando suplicante a la bruja. «No puedo, pero te daré un beso muy especial. Nadie es capaz de hacerle ningún mal a una persona besada por la bruja del norte». Abrazó a la niña y depositó un suave beso en la frente. Una señal brillante indicaba el sitio donde se posaron los labios de la buena bruja, según descubrió Dorothy más tarde. El camino que conducía a la Ciudad Esmeralda estaba enlosado con ladrillos de color amarillo. «No te apartes del camino», le recomendó la bruja, «y cuando te halles en presencia del mago de Oz, cuéntale tu historia. Él te ayudará». Los tres muscos hicieron una reverencia y desearon buen viaje a la pequeña, alejándose a continuación. La bruja, por su parte, se despidió con un cordial saludo y giró sobre su talón izquierdo 3 veces antes de desaparecer. Totó ladró estrepitosamente cuando la ancianita se hubo ido, pues no se atrevió en su presencia. Dorothy, que ya sabía lo que era una bruja, no se sorprendió lo más mínimo al verla desaparecer de aquel modo. Cuando la niña se quedó sola, sintió un gran apetito. En el armario de la habitación encontró un trozo de pan que untó de mantequilla. Luego de darle un poco al perrito, tomó un cazo del estante y bajó hasta un arroyo cercano para llenarlo de agua. Totó se alejó corriendo entre los árboles, ladrando a los pájaros posados en las ramas. Dorothy salió en su persecución y vio apetitosas frutas por doquier. Cogió algunas para el desayuno. Volvieron a la casa y, tras comer y beber, la chica se dispuso a emprender el viaje a la Ciudad Esmeralda de Oz. Solo tenía un vestido colgado de una percha, no muy limpio. Era de cuadros blancos y azules, con el color algo desvaído de tantos lavados. Dorothy lo lavó y una vez limpio se lo puso. Completó el atuendo con su sombrero rosa. En una bolsita metió el pan del armario que cubrió con una servilleta blanca. Al mirarse los pies se dio cuenta de lo desgastados que tenía los zapatos. Fue entonces cuando vio sobre la mesa los zapatos de plata que pertenecieron a la bruja del este. «Tal vez me valgan», le dijo a Totó. «Son inmejorables, no se desgastan». Cerró la puerta con llave y se la guardó en el bolsillo del vestido. Y así, con Totó trotando a sus espaldas, emprendió la marcha. No tardó en dar con el sendero de ladrillo amarillo. Los zapatos de plata tintineaban en el duro pavimento. El sol brillaba intensamente y los pájaros cantaban sin cesar. Dorothy se sintió alegre y feliz. No parecía una niña que ha sido arrebatada de su tierra por un ciclón y transportada por el aire hasta una región extraña. Siempre que pasaba delante de una casa, sus moradores salían a la puerta y le hacían reverencias. Aquellas gentes sabían ya que Dorothy, al acabar con la bruja del este, les había librado de su cautiverio. Las casas de los muscos eran muy curiosas, redondeadas y pintadas de azul, el color favorito en la región del este. Tenían por tejado una gran cúpula. Al caer la tarde, Dorothy comenzó a sentirse cansada por la larga caminata. Se preguntaba dónde pasaría la noche. Llegó a una casa que era algo más grande que las demás. En el jardín, un nutrido grupo de hombres y mujeres bailaban al son de una música tocada por 5 violinistas.
La gente parecía muy feliz, reía y cantaba. Había una gran mesa repleta de frutas y suculentos manjares. Todos los allí reunidos recibieron a Dorothy con simpatía, tras de lo cual la invitaron a cenar y a pasar la noche con ellos. No tardó en enterarse de que se hallaba en la casa de uno de los muscos más ricos del país, quien había reunido a sus amigos para celebrar la victoria sobre la bruja perversa. Dorothy cenó ricos manjares servidos personalmente por el dueño de la casa, de nombre Bog. Después se sentó en un banco para ver el baile. Bog reparó en sus zapatos de plata y dijo: «Sin duda eres una gran hechicera». «¿Por qué?», preguntó la pequeña. «Porque has matado a la bruja perversa y llevas sus zapatos de plata. Además, tu vestido es blanco, como el de las brujas». «Mi vestido no es solo blanco», dijo Dorothy, «es de cuadros azules y blancos». «Dos colores muy simpáticos», dijo Bog. «Azul es el color de los muscos y blanco el que llevan las brujas. Por eso sabemos muy bien que eres una bruja amiga». La chica no supo qué contestar. Todo el mundo creía que era una bruja cuando no era más que una simple niña que había llegado allí a causa de un ciclón. Cuando se cansó de ver el baile, Bog la llevó a su casa, donde le tenía preparada una habitación. Las sábanas de la cama eran azules y Dorothy durmió de un tirón hasta la mañana siguiente, con Totó a su lado en la alfombra. Después del desayuno, estuvo viendo jugar a su perro con un niño musco. Totó constituía una novedad para aquella gente que nunca había visto un perro. «¿Cuánto me falta para llegar a la ciudad de Esmeralda?», preguntó la niña. «Te llevará muchos días llegar al final de tu viaje», dijo Bog. «Esta región es agradable y acogedora, pero tendrás que atravesar lugares hostiles y peligrosos. Yo nunca estuve en la ciudad de Esmeralda, no conozco a Oz». Dorothy se despidió de sus amigos y prosiguió el viaje por el camino amarillo. Después de recorrer varias millas, pensó que debía descansar, de modo que se encaramó a una valla junto al camino para sentarse en ella. Al otro lado había un sembrado de maíz, en cuyo centro vio a un espantapájaros colocado sobre una estaca. Dorothy miró fijamente al espantapájaros. Su cabeza estaba representada por un saquito de paja, en el que habían pintado ojos, nariz y boca. Sobre la cabeza, un puntiagudo sombrero azul que debía haber pertenecido a algún musco. Componían el resto de su figura una serie de vestidos azules muy usados y descoloridos, igualmente rellenos de paja. Calzaba botas de punteras azules y se elevaba sobre las cañas del maíz por la estaca a la que se hallaba clavado. De pronto, la chica observó que el espantapájaros le guiñaba un ojo. Pensó que debía tratarse de una simple ilusión, ya que ningún espantapájaros de Kansas guiñaba los ojos. Pero la figura se movió, haciendo un gesto amistoso con la cabeza. Dorothy saltó de la valla y corrió hacia él mientras Totó, ladrando, daba vueltas en torno a la estaca. «Buenos días», dijo el espantapájaros con voz un tanto ronca. «¿Hablas?», inquirió la niña maravillada. «Por supuesto», replicó la figura. «¿Cómo estás?». «Muy bien, gracias», dijo Dorothy amablemente. «¿Y tú?». «Yo no me encuentro muy bien», sonrió tristemente el espantapájaros. «Es muy duro mi oficio. Estoy aquí día y noche, siempre colgado». «¿No puedes bajarte?». «No, este palo me obliga a tener la espalda rígida. Si fueras tan amable de descolgarme, te estaría eternamente agradecido». Dorothy no tuvo que hacer un gran esfuerzo para levantar la figura de trapo, pues al estar rellena de paja era muy ligera. La chica estaba confundida. No acababa de acostumbrarse a ver un hombre de paja que hablaba y se movía. «¿Quién eres?», quiso saber el espantapájaros luego de estirarse y bostezar. «¿A dónde te diriges?». «Me llamo Dorothy y me dirijo a la ciudad de Esmeralda. Quiero ver al gran Oz». «¿La ciudad de Esmeralda? ¿El gran Oz? ¿De qué me hablas?», preguntó él.
¿Es posible que no lo sepas?, exclamó la chica sorprendida. No, yo no sé nada, aseguró el espantapájaros con voz triste. Estoy relleno de paja, de modo que no tengo cerebro. Oh, cuánto lo siento, exclamó Dorothy. ¿Por qué no vienes conmigo a la ciudad Esmeralda? Quizá el gran Oz pueda hacer algo por ti. ¿Crees que me daría un cerebro? No lo sé, pero si no te da un cerebro, no estarás peor que ahora. Volvieron al camino amarillo. Al principio Totó se mostró disconforme con el nuevo amigo de la niña. Durante un rato le gruñó de forma nada amistosa. Al cabo de unas cuantas horas de marcha, el camino empezó a ofrecer serias dificultades. El espantapájaros tropezaba a cada momento con los guijarros amarillos, que eran muy desiguales. En muchos trechos los ladrillos estaban rotos o faltaban, dejando agujeros que Dorothy bordeaba y el perro saltaba fácilmente. Pero el hombre de paja no tenía cerebro y caminaba en línea recta, de modo que caía de bruces en los agujeros y sobre el más mínimo desnivel. Dorothy le ponía en pie una y otra vez. Sin embargo, a él no le dolía nada. Era un hombre de paja y no hacía más que reírse de buena gana cada vez que perdía el equilibrio. Estaban ya en una región más triste y solitaria. Al mediodía se sentaron para comer al borde del camino, cerca de un arroyo. La niña sacó de su bolsa el pan y ofreció un trozo a su amigo. «No como nunca», dijo el espantapájaros. «Mi boca solo está pintada». «¿Por qué no me cuentas un cuento mientras descanso?», le pidió la chica. El hombre de paja contestó. «No tengo experiencia. Me hicieron anteayer. Lo que sucedió en el mundo antes de ese día me es totalmente desconocido. Cuando me hizo el granjero, lo primero que me pintó fueron las orejas, así que enseguida pude enterarme de lo que ocurría. Con él estaba otro musco, y el granjero le preguntó si le gustaban mis orejas. «No están derechas», dijo el otro. «No importa», replicó el granjero. «Son 2 buenas orejas. Ahora pintaré los ojos». Pintó en primer lugar mi ojo derecho, y cuando lo terminó me encontré mirándole a él y a todo cuanto nos rodeaba. Aquella fue mi primera impresión del mundo. «Es un ojo muy bonito», observó el musco amigo del granjero. «El azul es el color más apropiado para la mirada». «Haré el otro ojo un poco mayor», dijo el granjero, y efectivamente cuando lo terminó pude comprobar que era mayor. Luego me hizo la nariz y la boca, pero no dije nada. En aquel momento no sabía para qué servía la boca. Pude ver cómo me hacía el resto del cuerpo, y cuando al fin me aseguraron la cabeza sobre los hombros, me sentí orgulloso. Ya me creía un hombre como ellos. «Ahuyentará a los pájaros», dijo el granjero. «Parece un hombre». «Es un hombre», contestó el otro, y yo estuve de acuerdo con él. El granjero me llevó bajo el brazo hasta el campo de maíz y allí me colocó en lo alto de una estaca. Cuando ellos se marcharon, yo me sentí muy solo y traté de seguirlos, pero no pude. Mis pies no llegaban al suelo. Comprendí que me esperaba una vida muy triste y solitaria. No tenía nada que pensar, pues me acababan de hacer. Al principio los pájaros, creyendo que era un musco, se asustaban y huían. Esto me hizo pensar que era una persona importante. Pero llegó un viejo gorrión y después de mirarme atentamente se posó confiado en mi hombro y dijo: «Vaya chapuza que ha hecho el granjero. ¿A quién pretende engañar? Cualquier pájaro con sentido común puede ver que está relleno de paja». Dicho esto, saltó al suelo y empezó a comer maíz. Otros pájaros, viendo que yo era inofensivo, también se acercaron a comer. Poco después me rodeaba una numerosa bandada de gorriones. Yo me sentí un fracasado. Comprendí en un instante que no era un buen espantapájaros. El viejo gorrión, al verme triste, intentó confortarme. «Necesitas un poco de seso en la cabeza, amigo. Con él podría ser un hombre de tantos. El cerebro es una de las pocas cosas que valen más que el oro en esta vida».
Cuando los pájaros se fueron, me puse a pensar en las palabras del viejo gorrión. Decidí que necesitaba un cerebro. ¿Pero cómo conseguirlo? Por suerte apareciste tú y me bajaste de la estaca. Y por lo que me cuentas, estoy seguro de que el mago de Oz me dará un cerebro. «¿Estás deseoso de tenerlo, verdad?», preguntó Dorothy. «Oh, sí, muy deseoso. ¿Es tan triste esto de ser tonto?» «Bueno, vámonos ya», dijo la niña tendiendo la bolsita al hombre de paja. En el borde del camino no había ni rastro de vallas y el terreno era árido y yermo. Por la tarde llegaron a un frondoso bosque de árboles altísimos cuyas ramas se cruzaban en lo alto, formando así como una techumbre sobre el camino amarillo. La vegetación, espesísima, no dejaba pasar la luz. Los viajeros, no obstante, siguieron su camino. «Tenemos que seguir», dijo Dorothy. «La ciudad de Esmeralda nos espera al final de la senda. Por tanto, solo tenemos que seguir adelante». «Es una buena razón», dijo el espantapájaros. «Gracias a tu cerebro puedes calcularlo todo». Una hora después se fue la luz por completo y se encontraron dando tumbos en la oscuridad. La niña no veía nada. Totó sí, pues era uno de esos perros que pueden ver en la oscuridad. El espantapájaros dijo que veía igual que de día, y Dorothy no tuvo más que agarrarse a su brazo para no tropezar. «Si ves alguna casa donde podamos pasar la noche, avísame», le dijo. El hombre de paja se detuvo un momento después. «A nuestra derecha veo una casita de troncos, Dorothy. ¿Vamos?» «Desde luego», contestó la niña. «Estoy muy cansada». Se internaron entre los árboles y llegaron a la casa. Dorothy entró y en un rincón vio una cama de hojas secas. Se tumbó y poco después caía en un profundo sueño con Totó al pie del lecho. El espantapájaros, que no conocía el cansancio, se quedó de pie en un rincón para esperar la llegada del alba. El sol llevaba un buen rato luciendo entre los árboles cuando la niña se despertó. Totó se dedicaba a perseguir a los pájaros en los alrededores de la casita. El espantapájaros permanecía impertérrito en el rincón. «Necesito agua», le dijo Dorothy. «Vamos por ella». «¿Para qué quieres agua?», preguntó el extrañado. «Para lavarme la cara y también para beber. De lo contrario, el pan reseco se me atragantaría». «Sin duda es un grave inconveniente el estar hecho de carne», dijo el hombre de paja, «ya que necesitas dormir, comer y beber. No obstante, dispones de un cerebro y eso es importante para hacer cualquier cosa». Salieron de la casa y andando a través de los árboles, llegaron hasta un pequeño manantial de aguas cristalinas. Dorothy bebió, se lavó la cara y tomó su frugal desayuno. No le quedaba ya mucho pan en la bolsa, de modo que agradecía el hecho de que el hombre de paja no tuviese que comer. Solo quedaban un par de raciones para ella y Totó. Terminado el desayuno, volvieron a la senda de ladrillos amarillos. De pronto la niña se detuvo al oír un profundo lamento. «¿Qué es eso?», susurró. «No sé», dijo el espantapájaros. «Si quieres, podemos ir a averiguarlo». Oyeron otro quejido que parecía provenir de un lugar situado detrás de ellos. Volviendo sobre sus pasos, Dorothy descubrió entre la espesa vegetación algo muy reluciente. Continuó avanzando y de repente se detuvo en seco, lanzando un grito de sorpresa. Ante ella y junto a un árbol parcialmente seccionado se hallaba un hombre. Un hombre muy extraño, pues todo él era de hojalata. Tenía un hacha entre las manos y se mantenía inmóvil, como si no pudiera moverse. Dorothy le miró perpleja, mientras Totó ladraba estrepitosamente y trataba de morderle inútilmente sus piernas de hojalata, con lo que solo conseguía lastimarse los dientes. «Me ha parecido oír que alguien se quejaba. ¿Eras tú?» «Sí», contestó el hombre de hojalata. «Hace más de un año que me quejo, y hasta ahora nadie más que tú me ha oído.
Solo tú has acudido en mi ayuda. ¿Qué puedo hacer por ti?, preguntó ella, conmovida por el triste tono de voz empleado por el hombre de hojalata. Necesito aceite para mis articulaciones. Las tengo tan oxidadas que no puedo hacer ni el más mínimo movimiento. Cuando esté bien aceitado podré moverme. Encontrarás una aceitera en un estante de mi casa. Dorothy regresó a la casa donde había pasado la noche y volvió con la aceitera. En primer lugar, vierte aceite a mis cervicales, rogó el hombre de lata. Las engrasó, ayudada por el espantapájaros, quien asió la cabeza de hojalata para moverla suavemente a derecha e izquierda hasta que giró libremente. Fue entonces cuando el leñador de hojalata pudo volverse sobre sí mismo. «Ahora vierte aceite en las articulaciones de mis brazos», dijo. Y cuando Dorothy las hubo aceitado, el hombre de hojalata pudo moverlos como si fueran de carne y hueso. El extraño personaje lanzó un suspiro de alivio y bajó su hacha, que apoyó sobre el árbol. «Ahora me siento muy bien», dijo. «He sostenido este hacha en el aire desde que me oxidé. ¡Qué bien me siento en este momento! Ahora, si echas aceite en las articulaciones de mis piernas, estaré de nuevo en forma, completamente restablecido». La niña engrasó debidamente las articulaciones de sus extremidades inferiores. El hombre de lata les dio las más efusivas gracias por el inmenso favor que le habían hecho al devolverle la libertad de movimientos. Era una persona muy agradecida. «Si no hubiera sido por vosotros, me habría quedado aquí para siempre. Gracias, muchas gracias por salvarme la vida. Pero ¿cómo habéis llegado hasta aquí?» «Nos dirigimos a la ciudad de Esmeralda para ver al mago de Oz», contestó Dorothy, «y por eso pasamos la noche en tu casa. Yo voy a pedirle que me devuelva a Kansas, y mi amigo el espantapájaros quiere un cerebro. Lo necesita». El hombre de hojalata, tras reflexionar un instante, preguntó: «¿Crees que el mago de Oz podrá darme un corazón?» «Creo que sí», replicó Dorothy. «Para él será tan fácil como darle un cerebro al espantapájaros». «Entonces me gustaría unirme a vosotros», dijo el leñador de hojalata. «Por mí no hay ningún inconveniente», dijo el espantapájaros en tono cordial, y Dorothy añadió que se alegraba mucho de contar con su agradable compañía. El leñador de lata se echó el hacha al hombro y siguió a sus nuevos amigos. Poco después llegaban al camino de ladrillo amarillo. Entonces pidió a la niña que guardara la aceitera en su bolsa, pues la necesitaría en caso de que volviese a oxidarse a causa de la lluvia o de cualquier otra circunstancia. La compañía del leñador no pudo ser más afortunada, ya que llegaron a un lugar donde los matorrales interceptaban el camino, impidiendo el avance de los viajeros. El hombre de hojalata, utilizando su hacha, no tardó en despejar el sendero para que el grupo siguiese avanzando. Dorothy, absorta en sus pensamientos, no se dio cuenta de que el espantapájaros tropezaba en un hoyo y rodaba por el suelo. Acudió solícita a su lado para ayudarle a levantarse. «Debiste rodear el bache», dijo el leñador de hojalata. «No sé rodear baches», replicó el espantapájaros. «Tengo la cabeza llena de paja. Por eso voy a ver al gran Oz para que me proporcione un cerebro». «Sí, eso ya lo sabía. De todas formas, el cerebro no es lo mejor del mundo». «¿Cómo lo sabes?», inquirió el espantapájaros. «¿Tienes tú cerebro?». «Lo sabréis cuando os cuente mi historia». De este modo, mientras caminaban por el sendero amarillo, el leñador les contó su historia. «Soy hijo de un leñador que cortaba y vendía los árboles para ganarse la vida. Cuando crecí, yo también me hice leñador, y a la muerte de mi padre hube de quedarme al cuidado de mi madre durante el resto de su vida. Pensé entonces que había llegado el momento de casarme para no quedarme solo. Conocí a una chica musco y me enamoré de ella. Accedió a casarse conmigo en cuanto reuniese el dinero suficiente para construir una casa.
Pero mi novia vivía con una anciana muy perezosa que deseaba mantenerla a su lado para que le hiciese los trabajos de la casa. Y como no quería verla casada conmigo, la anciana perezosa se fue a ver a la bruja perversa del este, a la que le prometió una vaca y 2 ovejas si lograba impedir nuestra boda. La bruja encontró mi hacha y ejerció sobre ella sus malas artes, y cuando me encontraba talando en el bosque, resbaló el hacha y me corté la pierna izquierda. Como para ser un buen leñador se necesitan las 2 piernas, me fui al hojalatero y le pedí que me hiciera una pierna de lata. La pierna estaba muy bien hecha, y pronto me acostumbré a ella. Aquello sentó muy mal a la bruja perversa del este, que había prometido a la vieja que la boda no se celebraría. Al poco tiempo volví a talar, pero mi hacha resbaló nuevamente y me cortó la pierna derecha. No contenta con su hazaña, la bruja perversa embrujó mi hacha una y otra vez, y así fue como me cortó ambos brazos, uno tras otro. Pero yo no me di por vencido, y sustituí los miembros perdidos por otros de hojalata. Entonces la malvada bruja hizo que el hacha me cortara la cabeza. Pensé que había llegado mi última hora, pero vino el hojalatero y me hizo una bonita cabeza de hojalata. Entonces pensé que al fin había derrotado a la bruja perversa, pero no la conocía. Una vez más hizo que mi hacha resbalara, cortándome el cuerpo en 2 mitades. El hojalatero hubo de hacerme un cuerpo de hojalata, al que unió brazos y piernas mediante articulaciones. Podía moverme tan bien como cualquier persona de carne y hueso. Pero, ¡ay!, ya no tenía corazón, de modo que se esfumó mi amor por la joven Musco. Supongo que ella vive aún con la vieja perezosa y aguarda mi regreso. Mi cuerpo despedía tanto brillo que llegué a sentirme orgulloso de mi nueva apariencia. Además, el hacha ya no podía cortarme. Solo existía el peligro de que mis articulaciones se oxidasen. Tenía una aceitera y la utilizaba siempre que era necesario. Pero un día, hallándome en el bosque, me sorprendió una tormenta. Cayó tanta agua que mis articulaciones se oxidaron. Menos mal que llegasteis vosotros. Sufrí horriblemente durante el año que permanecí allí. En ese tiempo llegué a comprender que lo peor que me había sucedido era la pérdida de mi corazón. Mientras estuve enamorado, fui inmensamente feliz. Pero un hombre sin corazón no puede amar a nadie, y por eso voy a pedirle uno al gran Oz. Si me lo concede, volveré en busca de mi novia Musco para casarme con ella. La niña y el espantapájaros, que habían escuchado enormemente interesados la historia del hombre de lata, comprendieron su angustia y la necesidad que tenía de poseer un nuevo corazón. «Te entiendo muy bien», dijo el espantapájaros, «pero yo pediré a Oz un cerebro. Un tonto no sabría qué hacer con un corazón». «Prefiero el corazón», replicó el hombre de hojalata. «El cerebro no le hace a uno falta, y pienso que la felicidad es lo mejor del mundo». Dorothy, por su parte, pensaba en Kansas. Lo único que ella quería era volver allí con su tía Em. Estaba muy preocupada, ya que apenas le quedaba pan en la bolsa. Ninguno de sus 2 amigos comía, pero ella no estaba hecha ni de paja ni de lata, y al igual que Totó, necesitaba alimentos para sobrevivir. Todo aquel tiempo lo habían pasado Dorothy y sus amigos caminando a través de frondosos bosques. El camino seguía pavimentado de ladrillos amarillos, pero ahora lo cubrían ramas y hojarasca caídas de los árboles. Apenas se veían pájaros. «¿Cuándo saldremos de este bosque?», preguntó la niña preocupada al leñador de hojalata. «No lo sé. Nunca he estado en la ciudad de Esmeralda. Pero mi padre, que estuvo una vez allí, solía decir que era preciso realizar un largo viaje a través de peligrosas regiones. No te preocupes, nada puede hacernos daño. Yo tengo mi aceitera, el espantapájaros es de paja,
y tú llevas sobre la frente la señal del beso que te dio la bruja buena». Nada más pronunciar estas palabras, se oyó un terrible rugido, y un león de aspecto imponente saltó al camino, interceptándoles el paso. De un formidable zarpazo, envió al hombre de paja al otro lado del sendero, y a continuación clavó sus afiladas garras en el leñador de hojalata. Pero el terrible animal se llevó una sorpresa mayúscula al comprobar que sus garras no dejaban huellas en la hojalata, pese a que el leñador había caído y permanecía tumbado. El perrito se enfrentó con el león, y la formidable bestia abrió la enorme bocaza con intención de triturarle. Dorothy, despreciando el peligro, se abalanzó contra la fiera golpeándola en la nariz. «No se te ocurra morder a Totó», exclamó. «¿No ves que es un perrito inofensivo? Debería darte vergüenza». «Pero si no le mordí», dijo el león, restregándose con la pata el sitio donde le había golpeado la niña. «Pero abriste la bocaza con intención de hacerlo», dijo Dorothy. «Te diré lo que eres, un cobardón, como la copa de un pino». «Sí, es cierto», contestó el león avergonzado. «Siempre lo he sido. Pero, ¿qué puedo hacer yo?» «No sé, podrías pegar al espantapájaros que está relleno de paja». «Por eso salió volando por el aire cuando le di un zarpazo», dijo el león. «¿Y el otro? ¿También está relleno?» «No, está hecho de hojalata», contestó la niña, ayudando al leñador a ponerse en pie. «Ah, por eso me hice daño en las uñas. ¿Qué animalito es ese?», preguntó el león cobarde, señalando a Totó. «Es un perro», dijo Dorothy, «y se llama Totó. No está hecho de paja ni de hojalata, sino de carne, por si lo quieres saber». «Curioso animal. Y ahora que me fijo me doy cuenta de lo pequeño e insignificante que es». «Solo un cobarde como yo se atrevería a morderle», comentó el león arrepentido. «¿Por qué eres cobarde?», quiso saber Dorothy mirando asombrada a la enorme fiera. «No lo sé, es un misterio», replicó el león. «Creo que nací así. Comprobé que cuando rugía, todo bicho viviente se apartaba de mi camino. Un día me topé con un hombre y me llevé un buen susto, pero rugí y echó a correr con todas sus fuerzas. Si un oso o un elefante tratan de atacarme, yo no tengo más que rugir para ahuyentarlos. Y cuando les veo alejarse me digo, menos mal, ya pasó el peligro». «Eso no está bien, amigo», dijo el espantapájaros. «El rey de la selva debería ser un valiente». «A lo peor estás enfermo del corazón», insinuó el leñador de lata. «Quizá», musitó el león. «Eso probaría que tienes corazón. En lo que a mí respecta, no lo tengo, de modo que no puedo estar enfermo del corazón». «Puede que, si yo tuviera corazón», dijo el león, «no sería un cobarde». «¿Y cerebro?», inquirió el espantapájaros. «¿Tienes cerebro?». «Supongo que sí, aunque no lo he visto nunca», replicó el león. «Yo me dirijo a la ciudad de Esmeralda para pedirle uno al mago de Oz. Tengo paja en la cabeza». «Yo voy a pedirle un corazón», dijo el leñador. «Pues yo voy a pedirle que nos devuelva a Kansas a mi perrito y a mí», dijo la niña. «Si no tenéis inconveniente, yo iré con vosotros», dijo el león. «Pediré a Oz un poco de valor». «Bienvenido al grupo», dijo Dorothy. «Tu presencia nos ayudará a librarnos de otros animales salvajes que pretendan atacarnos. Creo que son más cobardes que tú cuando se asustan con tus rugidos». Y de nuevo, el pequeño grupo se puso en marcha. El león, con su porte majestuoso, caminaba junto a Dorothy. Durante el resto de la jornada no se produjo ningún incidente desagradable, como no fuera el protagonizado por el leñador de hojalata, que pisó sin darse cuenta un escarabajo y se entristeció mucho. Las lágrimas resbalaban por su cara y caían en la articulación del maxilar oxidándola.
Cuando Dorothy le hizo una pregunta, el leñador de hojalata no pudo despegar la boca para contestar. Tenía las mandíbulas encajadas, se le habían oxidado. Entonces el espantapájaros sacó la aceitera del bolso de la niña y vertió aceite en la articulación oxidada. Poco después, el leñador de hojalata pudo hablar de nuevo. «He aprendido una lección», dijo. «De ahora en adelante miraré dónde piso, pues si matara a otro bichito, lo más seguro es que volvería a llorar, con el consiguiente peligro para mis articulaciones. Ya sabes, Dorothy, con cuánta facilidad se me oxidan». Como el hombre de hojalata no tenía corazón, procuraba no hacer daño a ningún bicho viviente. «Vosotros, los que tenéis un corazón», dijo, «sabéis en todo momento lo que está bien y lo que está mal. Pero yo no tengo corazón y por tanto debo ser muy cuidadoso. Cuando el mago de Oz me proporcione un corazón, no tendré que pensar tanto». Pernoctaron bajo un árbol, ya que no había casas por los alrededores. El leñador cortó unas de leña con su hacha y Dorothy pudo encender un buen fuego. Ella y Totó se comieron el único trozo de pan que les quedaba. Ya no tenían nada para desayunar a la mañana siguiente. «Si te parece bien», dijo el león, «entro en el bosque y te mato un ciervo». «No, te lo ruego», gimoteó el hombre de lata. «Si hicieses eso, yo me echaría a llorar y mis mandíbulas volverían a oxidarse». No obstante, el león se internó en el bosque y buscó su propia cena, aunque a su vuelta no dijo en qué había consistido. El espantapájaros encontró un nogal con muchas nueces y llenó la bolsa de Dorothy, con lo que ya tenían la comida asegurada durante bastante tiempo. A la mañana siguiente, cuando se despertó, la niña fue a lavarse la cara en un apartado arroyo. Poco después, se ponían en marcha hacia la ciudad de Esmeralda. Aquella iba a ser una jornada repleta de acontecimientos para el pequeño grupo. Habían andado algo menos de una hora cuando se encontraron con un enorme barranco que les interceptaba el camino. «¿Qué podemos hacer?», preguntó la niña. «Creo que puedo cruzar al otro lado dando un buen salto», dijo el león cobarde. «En ese caso podrías llevarnos sobre tu lomo», dijo el espantapájaros. «De acuerdo, lo intentaré», contestó el león. «¿Quién viene primero?» «Yo», se adelantó el hombre de paja, «porque si no puedes llegar al otro lado, Dorothy se mataría y el leñador se abollaría al chocar contra las rocas. Pero si me caigo, yo no sufriré ningún daño». El espantapájaros se sentó a horcajadas sobre el lomo del león, que se situó al borde del barranco. El rey de la selva se llenó los pulmones de aire, entornó los párpados, se concentró y por fin dio un gran salto y fue a caer al otro lado del precipicio. Dorothy palmoteó admirada por lo bien que lo había hecho el león cobarde. El espantapájaros se bajó y el león regresó junto al grupo con otro gran salto. A continuación fue Dorothy quien se subió al lomo del león con Totó en brazos. La niña se aferró con una mano a la melena del animal y cuando se quiso dar cuenta, ya estaba al otro lado sana y salva. El león cobarde volvió por tercera vez en busca del leñador de hojalata. Descansaron un rato. Cuando reanudaron la marcha, se preguntaba cada uno de ellos si llegarían alguna vez al término de tan difícil viaje. Por si no tenían bastantes motivos de inquietud, empezaron a oír ruidos extraños procedentes de lo más profundo del bosque. El león cobarde susurró al oído de la niña que aquella región del país estaba habitada por los calidales. «¿Quiénes son los calidales?», inquirió Dorothy. «Unos monstruos con cuerpo de oso y cabeza de tigre», contestó el león. «Tienen unas garras tan largas y afiladas que podrían despedazarme con la misma facilidad con que yo podría aniquilar a Totó. Francamente, estoy asustado». «Es para estarlo», dijo Dorothy. «Deben ser unas fieras horribles». El león no tuvo tiempo de replicar.
Ante ellos se abría una gran sima, una grieta tan enorme que no podrían franquearla como la anterior. «¿Qué podemos hacer ahora?», preguntó Dorothy. «Mirad, hay un gran árbol al lado del precipicio», dijo el espantapájaros. «Si el leñador de hojalata consigue derribarlo, caerá sobre el otro lado y podremos cruzar el precipicio». El leñador se puso manos a la obra y en pocos minutos taló el árbol. Acto seguido, el león se empinó sobre sus patas delanteras, las apoyó en el árbol y empujó con todas sus fuerzas. El árbol se derrumbó con un crujido sobre el precipicio, con la copa al otro lado. Se disponían a cruzar el barranco cuando les detuvo un horrendo bramido. 2 enormes fieras con cuerpo de oso y cabeza de tigre avanzaban hacia ellos. «¡Vamos a cruzar! ¡Pronto!», dijo el espantapájaros. Dorothy fue la primera en hacerlo, con Totó en brazos, seguida por el leñador de lata y el espantapájaros. El león, aunque estaba muy asustado, se quedó el último para defender a sus amigos. Lanzó un terrible rugido y los calidales se pararon en seco. Pero se envalentonaron al ver que eran más grandes que el león y comenzaron a cruzar el árbol. La niña y sus compañeros de viaje llegaron al otro lado, y entonces el espantapájaros tuvo una idea. Pidió al leñador que talara la copa del árbol que se apoyaba en el lado en que ellos estaban. El leñador de hojalata levantó su hacha al instante, utilizándola como solo él sabía hacerlo. Y justo cuando los calidales iban a ganar la orilla, se precipitó el árbol en el hondo precipicio y las 2 fieras se estrellaron contra las rocas del fondo. Esta aventura hizo que los viajeros apresuraran el paso para salir de aquel bosque lo antes posible. Y tan deprisa iban que Dorothy se cansó de andar y tuvo que subirse al lomo del león. Afortunadamente para ellos, el bosque comenzó a ser menos espeso y por la tarde llegaron a la orilla de un ancho río. «¿Cómo vamos a cruzar el río?», preguntó Dorothy. «Nada más fácil. El leñador de hojalata nos construirá una balsa de madera con la que cruzaremos a la otra orilla». Mientras el leñador talaba pequeños árboles para hacer la balsa, el espantapájaros se fue a buscar comida. No tuvo que andar mucho, pues en la orilla del río encontró un árbol repleto de jugosa fruta. Esto agradó a la niña, que no había comido otra cosa que nueces en todo el día. Llegó la noche sin que el leñador de hojalata, pese a su habilidad y a que apenas se tomó un momento de respiro, pudiese terminar la balsa. Así pues, buscaron un lugar resguardado para pasar la noche y durmieron hasta la mañana siguiente. Dorothy soñó con la ciudad Esmeralda y el mago Oz, que a no dudar la enviaría muy pronto a su casa de Kansas. A la mañana siguiente se despertaron descansados y llenos de optimismo, pues la ansiada meta estaba cada vez más cerca. Dorothy desayunó como una verdadera princesa, a base de melocotón y ciruelas de los árboles próximos. Atrás quedaba el extenso y oscuro bosque del que habían salido sanos y salvos. Ante ellos se extendía una luminosa región muy prometedora. Pensaban que lo peor del viaje ya había pasado. Por el momento debían atravesar el río que les separaba de la bonita región. El leñador de hojalata cortó algunos arbolitos más y ató fuertemente los troncos con cuerdas. Ya estaban listos para partir. Dorothy se sentó en medio de la balsa, con Totó en brazos. Cuando subió el león cobarde, los maderos se inclinaron peligrosamente debido a lo mucho que pesaba el rey de la selva. El espantapájaros y el leñador se sentaron en el lado opuesto para nivelar la balsa. Estos se habían provisto de sendas pértigas para impulsarla. «Hemos de vencer la corriente si queremos atracar», dijo el leñador. «De lo contrario seremos arrastrados hacia el territorio de la bruja perversa del oeste, que no dudará en hacernos sus esclavos». «En ese caso me quedaré sin cerebro», gimoteó el espantapájaros. «Y yo no conseguiré valor», dijo el león cobarde. «Y yo no tendré jamás un corazón»,
añadió el leñador de lata, «y yo no podré volver a Kansas». «Tenemos que llegar a la ciudad de Esmeralda como sea», exclamó el espantapájaros, empujando su pértiga con tanta fuerza que ésta se clavó en el lodo del fondo del río, y como no se decidió a abandonarla, la balsa siguió su camino y él se quedó colgado del palo en medio de las aguas. «¡Adiós, amigos!», gritó. El leñador de lata se echó a llorar, pero al instante recordó que corría peligro de oxidarse, por lo que se apresuró a secarse las lágrimas con el delantal de la niña.